Hola, hola. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola a todos los que se conectan. Buenas tardes. Hola a todos los que se conectan. Muy buenas tardes. Hoy estaremos hablando de uno de esos temas apasionantes para todos aquellos los que les gustan este tipo de contenidos de trascendencia y de expansión de conciencia. Hoy vamos a hablar con una invitada espectacular. Su contenido es maravilloso. Al final lo van a poder ver, van a seguirla. De hecho, van a poderse tomar espacios con ella porque es mágica. Su contenido es muy acertado, muy oportuno para todos aquellos que quieren un poco más de información sobre la expansión de conciencia. Hoy vamos a hablar de terapia biográfica. Quizás el nombre mismo no nos llama mucho la atención, no nos dice mucho inicialmente. Pero ahora que estemos hablando con nuestra invitada, vamos a poder entender por qué es tan importante conocer detalles y a profundidad de esto. Porque indudablemente es un contenido y un tema que para todos los que de una u otra forma somos padres o hacemos las veces de padres, nos va a ayudar muchísimo. Así que en esta tarde quiero invitar a que hablemos con Maite Flores Calvo. Y hoy vamos a hablar de terapia biográfica, el camino hacia una paternidad consciente. Va a ser uno de esos contenidos importantísimos. Permítame, yo fijo esto aquí. Muy bien. Por aquí está. Está perfecto. Perfecto. Aquí está. Muy bien. Y quiero iniciar esta tarde agradeciéndoles a todos los que se conectan. Muchas gracias a todos los que siempre están ahí. Gracias por conectarse. Y mientras más personas se van conectando, quiero hacerles una invitación muy especial. Con una frase de Rudolf Steiner, que es el fundador de la antroposofía, de lo cual tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y esta frase, quiero que todos aquellos que son padres o piensan serlo, o ya lo son, padres o madres, quiero que tomen esta frase y la incorporen a su vida desde ya. Y eso tiene que ver con una explicación técnica que da Rudolf Steiner sobre esto. Cómo la flor anuncia al fruto, así la niñez del ser humano es la promesa de su vida futura. Hey, Caro, un abracito. Gracias por estar conectado ahí. Así la niñez del ser humano, como la flor anuncia al fruto, así la niñez del ser humano es la promesa de su vida futura. Como la flor anuncia al fruto, así la niñez del ser humano es la promesa de su vida futura. Qué impresionante. La niñez como cimiento biográfico, padres coformadores amorosos de este cimiento. Hoy está con nosotros Maite Flores Calvo, desde Chile. ¡Qué maravilla verte! Hola, ¿cómo estás? Ay, Maite, qué rico verte. Qué rico verte. Gracias de antemano por aceptar la invitación. Soy un seguidor de tu contenido, me encanta tu contenido, la profundidad y el profesionalismo con el que lo haces. Y hoy quería hablar con la comunidad de todas las personas que tengo en esta cuenta, invitarte para compartirles esto tan importante que es conocer nuestra historia, la real historia, no la que yo le cuento a la gente, a los que están afuera para aparentar, sino eso. Y dos, hablar un poco de cómo puedo desarrollar mi propia biografía y de todo este tema. Sé que en 50 minutos no nos va a dar el tiempo. Sin embargo, namaste por este espacio. Muchísimas gracias por separar el tiempo de tu familia y tus hijos
para toda mi comunidad. Muchas gracias, Maite, bienvenida a mi cuenta. Muchas gracias a ti por la invitación, un honor estar aquí. Saludar a toda tu gente también, acá es de noche, así que buenas noches desde este Aquí, lugar. aquí todavía tenemos un poquito, ya estamos empezando de noche. Sí, sí. Así que nada, muy agradecida y esperar poder entregar la información que les sirva a todos para poder conocerse más en estos tiempos donde es tan necesario, ¿no? Total, en estos tiempos y más, a mí me encanta este tema, este contenido de hoy, porque le va a ser anillo al dedo a muchos padres que lo son, que es perfecto, o aquellos que ya lo somos y que quizás, aunque tenemos algunas herramientas para expandir conciencia a nuestros hijos, en la época de hoy, que es hermosa, que tenemos esa información, que hoy podemos hablar de esto, Maite. Hace Mm, 20 años no, exacto, hoy podemos. así es. ¿Cómo llevar este tipo de contenido a nuestra gente? Maite, pregunta clave. ¿Qué es la terapia biográfica? Bueno, la terapia biográfica que yo hago, porque hay dos tipos de terapia biográfica, lo vamos a poner así, que es la que se sustenta en la antroposofía, que estuvo muy lindo que dijeras ese verso, ¿no? Hermoso, ¿no? Y Hermoso. hermoso, muy Hermoso. poderoso. Steiner es o Oh, sea, todos los conocimientos de Steiner son tremendamente profundos, ¿sí? absolutamente. Y bueno, y la otra terapia biográfica, que es la que se sustenta en la metodología de Laura Goodman, que es Ok. una argentina que habla mucho sobre el tema de la maternidad. Ese es su foco principal, lo vamos a poner así. Entonces, yo me he formado mucho con Laura Goodman y antroposofía, mis hijos se han criado en la antroposofía, tengo un hijo de 18 años, entonces he podido comprender la visión antroposófica biográfica y la he ido incorporando a mi modelo, en el fondo, terapéutico biográfico. Sí, es algo bastante personal. Claro, claro, porque ahí comienza todo. Se comienza con poner la terapia hacia mí primero, Exacto, ver los resultados y luego comparto ese contenido y esos resultados a otros desde mi experiencia. Yo no puedo hacerlo diferente. No exacto. puedo ser incoherente, llevar un mensaje a otros y serlo por dentro. En ese sentido, las personas que llegan a ti llegan buscando un espacio de encontrar su propia historia o tú les apoyas a encontrar su historia. Yo les apoyo y les voy enseñando la importancia, porque creo que hoy en día también se le ha perdido el sentido a la biografía, a la historia del ser humano, no solo a lo que nos ha pasado a nosotros, sino que al proceso evolutivo del desarrollo del ser humano en la Tierra. Entonces, es como una educación, es reeducar a algo que se ha olvidado mucho y que ayuda demasiado, demasiado para comprendernos y para valorar también las distintas etapas que atravesamos en la vida y saber qué se necesitan en esas etapas, por ejemplo, en la niñez, qué es necesario tener claro de la niñez para poder desarrollar después a adultos que sean totalmente, ¿cómo se podría decir? Conectados con su ser, ¿no? Que puedan desarrollar su máximo, se podría decir así. Ok, Entonces, desde ese lugar, encuentro que es demasiado importante cuando la gente llega a terapia, es hacerle una explicación, mostrarle, por eso también hago todos estos videos y todo para que la gente sepa cuando llegue a terapia con qué se va a encontrar conmigo, ¿sí? Porque la búsqueda de la terapia biográfica que hago yo tiene mucho que ver con el encuentro con la verdad. Y el encuentro con la verdad muchas veces no es tan cómodo, ¿sí? Y significa desarmar todo lo que pensábamos que era de una forma y conocernos desde otra mirada y ver qué tan disponibles estamos para ello, porque estamos muy acostumbrados a creer que las cosas fueron de una forma. ¿Mm? total. Y ahí viene esta pregunta. Cuando empezamos a ver que tengo una historia que cuento al mundo y en las noches antes de dormir me recuento la historia real, ¿en qué momento yo puedo comenzar a ser consciente de que tengo dos historias, Maite? De que hay una historia hacia afuera y hay una hacia mí. En el momento en que no se me dan los resultados, ¿yo puedo detectarlo de esa Sí. manera? Exacto, o sea, cuando yo veo que en la vida no puedo salir de un conflicto, hay algo que se me repite, hay situaciones de conflicto en los vínculos, no puedo desarrollar mis habilidades, me va mal con el tema económico, etcétera, 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 todo eso muestra
que hay una distancia enorme entre lo que yo cuento hacia afuera e incluso hacia lo que me cuento a mí y lo que de verdad ocurre, ¿sí? Porque al final es como lo que nos pasa a nosotros cuando miramos desde afuera, el que ve desde afuera con conciencia y claridad, lo ve todo tan claro y el que está adentro involucrado no lo logra ver porque está lleno de sesgos. Y en ese sentido, como dices tú, cuando nos encontramos con dificultades que se nos repiten, sobre todo la repetición constante, Los habla patrones. mucho, exacto, habla mucho de que hay un sesgo importante de la historia. Muy bien, la historia biográfica de la humanidad es una y mi propia historia es otra. ¿Yo cómo puedo empezar a reconocer mi propia historia? Porque sabemos bien que en la antroposofía hablamos de 7, 14 y los setenios, ¿verdad? Hablamos Ujú, de eso. exacto. ¿Cómo puedo yo entender en qué momento mi propia historia hizo un break, hizo una brecha y se separó de mi realidad? Yo en esta etapa adulta lo puedo entender, fue a los 7, fue a los 8, fue a los 12. Yo creo que lo más importante es mirar que casi todas nuestras heridas se van a gestar en la infancia, en la primera infancia y en el vínculo con mamá principalmente. Total, total. Por lo tanto, cuando yo estoy viendo que hay algo que no me va bien, siempre la mayoría de las veces tiene que ver con algo que ocurrió en esta primera infancia y en la relación con mamá, lo vuelvo a decir, que quedó oculto, en la sombra o que se interpretó de una forma distinta, ¿no? Como lo que estamos diciendo. Esa es una clave esencial. Ahora, creo que el entrenamiento de ver la verdad, porque yo te puedo decir, mira, en la primera infancia está en el vínculo con mamá, pero el entrenamiento de comprender la verdad, yo creo que lo mejor desde mi perspectiva es ampliarlo y comenzar a mirar desde el sistema familiar, cosa que en el sistema podamos ir entrenando el encuentro con la verdad, cosa que cuando lleguemos a mamá podamos entender de qué familia venía mi mamá, qué le pasó, quién era ella, y cuando yo entiendo bien quién era mamá, ahí recién puedo de una manera madura y consciente y amorosa ver qué me pasó a mí, porque de lo contrario es muy difícil. Total. Y esta semana hiciste una publicación muy fuerte, que particularmente la recibí, me hizo un break y yo dije, wow, wow, mira, lo acabas de decir. ¿Quién era mamá cuando fue mamá? Por favor, Maite. Muchas de las personas que nos están viendo y nos van a escuchar en el podcast y nos van a ver después de este video, tienen que hacerse esa pregunta. ¿Quién era tu madre cuando decidió ser madre? ¿Quién era en ese momento? Porque ahí comienza una historia, ¿verdad, Maite? ¿Por qué es tan Exacto. importante eso, Maite? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero, nos cuesta mucho mirar a mamá en esa edad, en ese momento. Tenemos una imagen de mamá que la hemos sostenido en el tiempo y queda muy como lo que vemos hoy, ¿no? Después de adultos, muchos adultos se hacen amigos de mamá, forman otra relación, entonces más difícil es llegar a ver quién era mamá. Entonces, ver a mamá implica reconocer en qué estaba, cómo pensaba, cómo sentía, cómo veía el mundo, cómo se veía ella, cuáles eran sus carencias, porque solo así voy a entender lo que yo voy a experimentar a su lado, ¿sí? Eso es demasiado Total, importante. total. Y hace parte del sistema familiar. Exacto. Y ahí nos vamos a meter a constelaciones, que no es hoy. No No, es hoy. No no. es hoy. No es hoy. Esa biografía que yo me puedo contar y que puedo construir, yo puedo empezar a trabajar en una nueva biografía, o lo que hago con terapia biográfica es volver a reconocer mi historia real, mi verdad. ¿Qué hago yo ahí? Claro, en terapia se va armando una línea de tiempo, como contaba, desde los ancestros, la que hago yo. ¿Ok? Vamos bajando, 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 llegar a mamá, conectar con nuestra llegada a la tierra, con nuestra infancia, todo, y hasta el momento presente. Atravesando la infancia nos vamos a encontrar con el personaje, con la máscara, con lo que aprendimos a desarrollar para sobrevivir a este vínculo con mamá, que la mayoría de las veces, que esto también es algo que duele aceptar, pero la mayoría de las veces, dado la sociedad y todo lo que vivimos como humanidad hoy, son vínculos dolorosos. O sea,
Son muy pocas las personas que de verdad cuentan con una mamá madura emocionalmente al momento en el que llegamos a sus vidas. Entonces, aprendemos a desarrollar estrategias que se convierten en las máscaras, en la personalidad, el ego. Eso es muy importante identificarlo en terapia, en la terapia biográfica, porque después todo lo que nos va a pasar va a tener que ver con esa máscara, ¿sí? Ahora, uno hace un repaso, uno pasa por la biografía, pero por lo general, como se va de a poco ampliando la conciencia, cambiando la mirada, la perspectiva, y esto se entrena, lo vuelvo a decir, por lo general, uno después de un tiempo vuelve a hacer el repaso y vuelve y siempre va descubriendo algo mayor, que eso es lo más impresionante. ¿Mm? Sí, hay las posibilidades de conocerme, de trabajar en mí, van permitiendo que abra esa caja de Pandora que no quiero abrir, que Ujú. muchos no queremos abrir, Tal cual. porque sabemos que va a haber ahí. Lo interesante de no quererla abrir es que todos sabemos que hay ahí adentro. Mm. Ahora bien, cuando yo comienzo a construir esa biografía, esa historia real, ¿qué me va a posibilitar? ¿Qué beneficios trae que yo me reencuentre con mi verdad, con esa historia real, no con la que yo le comparto al mundo para ser miembro de una sociedad? Ujú. Es muy mágico, ¿ah? Porque cuando nosotros tenemos conflictos, es porque hay mucho de nuestras vivencias que quedó en la sombra, ¿no? O sea, el niño chico vive algo con mamá doloroso que nadie nombra y eso va a la sombra, al inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando revisamos la biografía, lo que hacemos es ponerle palabras a la experiencia que se vivió en la infancia. Y en el momento en que Okay. coloco palabras, se despiertan recuerdos. Y cuando se despierta un recuerdo, es como que empieza a hacer todo sentido y se empieza a ordenar y cuando se ordena aparece la comprensión y una vez que una persona comprende no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, se disuelve el conflicto o empieza a disolverse, lo voy a poner así, porque hay que entender que son procesos, ¿sí? Claro, Esas cosas rápidas a mí no claro, me gustan mucho. claro. No, 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 no. El trabajo personal no es fast food, no es como el fast food, no. Esto Exacto, es un trabajo de tiempo. Claro, si tú llegas a terapia a los 70 años y vas a sanar unas situaciones de una infancia, tómalo con calma. exacto. Sin embargo, siempre es la buena posibilidad, existe la posibilidad de sanar. Ahí viene la pregunta. ¿Este tipo de espacios permiten sanación? Sí, totalmente. Totalmente, entendiendo la sanación como justamente un autoconocimiento que nos lleva a tal nivel que nos elevamos. Es como que llega un momento en que voy tan profundo en mi ser, porque te lo voy a poner así. Sí, Ya, yo miro la biografía, ¿sí? Entiendo que me pasó esto con mi mamá y por eso me sucede todo esto, tengo recuerdos, se me ordena el mambo. Y el paso siguiente, ¿cuál es? Es reconocer que mi alma es muy antigua y por lo tanto eligió esa familia, ¿sí? Y nos oh, metemos en un camino que al final termina llevándonos a la conexión con lo espiritual, con Dios, con lo superior. Y eso para mí es la máxima sanación, cuando uno encuentra el sentido de la existencia. claro, encuentro el sentido de esa relación y ese vínculo que tuve en esa familia, por qué pasó lo que pasó. Y Claro, donde después de un espacio de terapia biográfica, de coaching biográfico, de lo que tú haces, pues ya hay menos dolor y va bajando ese dolor y comienzo a reconocer que sucedió lo que tuvo que suceder. ¿Es así? exacto. O sea, empiezo a entender desde el karma, por ejemplo, para qué habré nacido con una mamá que era tan abandonadora, por poner ejemplo. Ya no estoy culpando, sino que ahora estoy mirándolo desde una máxima. O sea, ¿qué karma vine yo a pagar desde tan pequeña? Y desde ese lugar yo tomo más poder y me pongo en un lugar más responsable aún frente a mi destino. Eso es muy poderoso. Eso es sumamente poderoso porque empiezo a tener cierto control, por decirlo de una manera buena, el control de todo lo que me ha sucedido o al menos lo que me pueda suceder porque ya soy consciente. Quiero saludar a todas las Exacto. personas que se están conectando, Maite, gente de tu comunidad, de la mía. Gracias a todos por conectarse. Hoy estamos hablando con Maite Flores Calvo de esto que es apasionante y es esa terapia biográfica. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenle en la cajita de preguntas que si tenemos el espacio las podemos responder. Feliz. De ese espacio genial que es reencontrarse con mamá. Maite, en todo esto el vínculo con mamá es clave, Clave. clave. Yo
entendiendo circunstancias de muchas personas que no tienen un vínculo, una relación, o la tuvieron con mamá, o la tienen destruida, o etcétera, que está pasando por estos momentos. Si yo comienzo poniéndome en los zapatos de una persona que está viviendo esa experiencia, hago un espacio de terapia biográfica donde yo comienzo a sanar, me va a dar la posibilidad de sanar, de mejorar ese vínculo con mamá, estando viva o muerta. ¿Puedo empezarlo? Por supuesto que sí, porque para poder crecer yo tengo que empatizar con la vivencia de mamá y entender que ella hizo lo mejor que pudo dado su nivel de conciencia. Y cuando yo entiendo, por eso a mí me gusta comenzar mirando el sistema familiar, porque me va a ayudar a entender a mamá. Y cuando yo entiendo de verdad a mi mamá, cuando la miro desde los ojos de la mujer adulta que soy hoy, se sana tanto, tanto. Es como cuando uno ya es grande y se convierte en mamá y dice, "Ah, ahora entiendo tanto a mi mamá", ¿no? Esa Total, empatía que trae total. calorcito, eso es muy importante. Y sí pasa, o sea, es algo que sucede. Ahora, paréntesis, hay que Sí. entender también que hay una adicción enorme al victimismo y hay una adicción al sufrimiento también, ¿sí? Entonces, Permíteme que todos tenemos 2 minutos de víctimas al día, Maite. exacto, sí, Hay una adicción fuerte al victimismo. sí, sí. A tratar de cambiar lo que fue, a tratar de solucionar lo que fue. ¿Por qué no fuiste así? Yo quería que tú fueras así, no fuiste. Y es cierto lo que tú dices, Maite. Mamá y papá hicieron lo que hicieron porque tuvieron a su mano la única opción disponible que tenían en sus manos, basado en su sistema de creencias y conciencia. Es así de simple. Es así, Es es así de así. simple. Ahora, ¿qué podemos decirle a las mamás que nos ven? Porque pareciera ser que sí, hay un vínculo fuerte con mamá, pero también se da a entender, desafortunadamente, que hay una cierta responsabilidad ancestral de las mamás y muchos lo toman como con un peso de responsabilidad y dicen, wow, entonces no quiero ser mamá, hay mucho de mí. Ujú. Sin embargo, no, hay algo místico, divino en lo que es ser madre. ¿Qué podemos decirle a esas madres? Yo les diría que en los tiempos que estamos hoy, como lo que decías tú, donde la información está disponible, creo que el mayor acto de amor que podemos hacer por nuestros hijos es el autoconocimiento, el conocernos a nosotras y hacernos cargo de nuestras heridas y de llenar esos vacíos que después si no se los vamos a estar cobrando a ellos. O sea, hacer un proceso desde un lugar humilde, ¿a qué me refiero? Sin tantas expectativas, pero sabiendo que una vez que yo comienzo un trabajo de autoconocimiento, ya lo que le voy a entregar a mis hijos va a ir en una mejor calidad. Entonces, porque también a veces las mamás nos ponemos desafíos muy grandes, por ejemplo, no le voy a gritar nunca más, ¿sí? Y hago la terapia y veo que sigo gritándole. No se trata de eso, se trata de ir haciendo consciente las heridas que uno trae, hacerse cargo y por último saber nombrarlas para poder también nombrárselas a nuestros hijos. Porque es muy distinto cuando se genera una comunicación con el niño donde yo le permito también verme y permito mostrar mi vulnerabilidad, a que cuando por no entender lo que me pasa, no tengo idea cómo explicarle a mi hijo lo que se está viviendo. ¿Me explico? O sea, empieza a Total, cambiar la total, forma y eso es muy total. importante. Claro, porque ya vamos a responder esa pregunta. Porque se pone un peso, yo lo llamo una lápida sobre la responsabilidad de ser madre, y aparece el señor juzgamiento de algo que no tenemos que juzgar. Porque al terminar una terapia tú no vas a ir a donde tu madre a decirle, ah, ya entiendo todo, mamá. No, ya es que tú lo entiendas, pero no hay necesidad de compartirlo porque es entender tu realidad y crear tu propia biografía comprendiendo en qué escenario estaba mamá, papá y tu sistema familiar en el Ujú, momento en que tú naciste. ujú. Es así de bello. Eso es Sí, mágico. Eso es mágico. sí. Maite, hay una pregunta ahí. ¿Una persona y con demencia puede hacer esta terapia? Gracias. Interesante pregunta, sería Es muy bueno fuerte. entender a qué se debe la pregunta, porque una persona con demencia ya está en un estado cognitivo, lo vamos a poner así, en el que es Sí, difícil que tenga primero un interés por hacer una terapia biográfica
Entonces estaría interesante, porque yo tengo a mi papá acá con demencia y creo que él lo que menos le interesaría es hacerse una terapia por su estado demencial. Entonces está bueno entender, sería interesante saber a qué se debe esta pregunta, pero en una respuesta clara, no. No, no porque las circunstancias no están dadas para el trabajo y hay una situación clínica adicional ahí, ¿verdad? Exacto, Hay un trabajo sí, clínico adicional. exacto. Ahora, Maite, hablamos mucho de mamá, pero también en la terapia biográfica podemos trabajar ese vínculo con papá. Por supuesto que sí. O sea, papá es muy importante, ¿sí? Pero Sí, cuando es el entendemos ese, contenedor. Sí, claro, es que ese es el punto, es entender los roles en cierto sentido, que hoy genera mucho ruido también este tema. Pero claro, una mamá que tiene de pareja un papá que contiene a mamá para que mamá contenga al papá, obviamente va a tener una crianza muy distinta, ¿sí? O sea, va a ser una cosa maravillosa. No es lo que pasa. Entonces, ¿es importante comprender el rol de papá dentro del sistema? Por supuesto que sí, pero ¿en qué se basa la biografía? Que esté o no esté papá, la experiencia del niño con la mamá se va a gestar igual. O sea, al final, mucho de lo que le llega al niño de la biografía, de la historia que se cuenta, la historia que cuenta mamá, de quién es papá, también va a ir alterado por la experiencia de mamá. Entonces, desde ese lugar es muy sanador la biografía porque de repente, que me ha pasado, se trae la historia, no, es que mi papá era esto, yo siempre lo digo, mi papá era acá, mi papá era allá, y empezamos a hacer biografía y nos damos cuenta que papá sí estaba, y no solo estaba, era el único que me miraba, pero como nadie lo nombraba y mamá le tenía un odio parido, por ponerte un ejemplo, y claro, peleaba todo el claro, día con él, claro. entonces eso está excluido de mi historia, y eso me atrae, me aporta fuerza, entonces obviamente papá es demasiado importante, cumple un ¿Qué, rol y forma parte. qué belleza poder decir que papá sí estaba, porque en la biografía aparece. Exacto, Eso es bonito, porque sí, el sistema en mi mente lo pueden haber creado, que solo estuve, ya vamos a responder una inquietud de Mía, gluten free, sí, gluten free, soy mamá de 3 niñas y su papá por trabajo solo está 2 días a la semana. Y por también ejemplo. había otra pregunta aquí arriba le hicieron, yo tuve poca relación con los dos, me criaron mis abuelos. Qué interesante. Ahí en la biografía, en esta terapia biográfica, también aparece eso, o sea, aparece los abuelos, está la figura paterna, la figura materna, aún siendo criado por los abuelos. Por supuesto, porque al final cuando hablamos de mamá, nos referimos a quién nos maternó, a quién ocupó ese rol. Entonces, si yo al final con mi mamá no estuve casi nunca y con quien yo más estuve es con una abuela, hay que mirar a la abuela entonces, ¿sí? Y entender el vínculo que la abuela tenía con Oh, mamá, Dios. con el papá. Es un orden, hay que ordenar la historia. Y una cosita que me quedó pendiente de lo que comentaste antes es que cuando nos ponemos a mirar biografía y nos acercamos a nuestras madres a preguntarle la historia o a saber un poquito más, a veces mamá no está muy cómoda o a veces No. pasa todo lo contrario, se sienten miradas. Entonces, por un lado, puede aportar mucho, pero por otro lado puede ser un momento muy incómodo porque las mamás muchas veces guardan secretos o la persona que materna, lo vamos a poner así. Entonces hay que tener ojo con eso y quería nombrarlo porque es algo que sucede. Sí, porque hay mamás que se pueden sentir cómodas con la pregunta y es un ejercicio hasta familiar de investigar ¿Quién quién es? era mamá en el momento que decidió ser mamá o que tú naces. ¿Quién era? ¿Cuál era su Exacto. biografía en ese momento? ¿Cuál era su Ujú, historia? Y el ujú. solo hecho, Maite, yo lo hice cuando vi tu post, cuando vi tu live, cuando vi tu transmisión, yo dije, wow, qué buena pregunta. Y hice la tarea y increíble con la respuesta, cayeron un montón de, yo lo llamo telarañas de esa biografía, que entendí Ujú. muchas cosas, de ¿Viste? mi historia personal, Ujú. sin necesidad de nada más, simplemente haciendo la Exacto, pregunta. Y si mamá no se siente cómoda, empieza a investigar para que podamos entender más cosas. exacto. Qué Maite, lindo lo que dices. eh, muchas gracias. Nosotros los humanos tenemos que entender que el contexto que vivimos no necesariamente fue creado por nosotros mismos, de hecho nada. Todo ha estado impuesto o no impuesto por otras personas.
Y si hoy queremos entender nuestra vida, pues tenemos que ir a papá y mamá. Más a mamá. Más a mamá. Por favor. Más a mamá. Sí. Maite, ¿cómo se hace la terapia? Técnicamente, ¿es un trabajo de conversación? ¿Es un trabajo de sesiones contigo? ¿Hay escritura? ¿Hay trabajo personal? ¿Cómo se hace técnicamente? Bueno, yo, dependiendo de la máscara, lo vamos a poner así, que ahora lo estoy viendo con los eneatipos, es Sí, también sí, sí. lo que yo ofrezco palabra a la persona. Hay personas que necesitan algo más intelectual, hay personas que necesitan algo más emocional, ¿sí? Ahora, en esencia es una conversación de investigación, por lo menos las primeras 5 sesiones, en donde se invierten 2 sesiones en mirar el sistema familiar, en que la gente busque información. Ahí yo le agrego también el transgeneracional, lo que tiene que ver con las fechas, las repeticiones, constelaciones familiares, y por lo general yo termino esa primera etapa mirando familia con una constelación individual, que puede ser con distintas herramientas. A mí me gusta jugar mucho con los símbolos, para mí los símbolos son demasiado importantes, Total. ¿sí? Luego de eso, siempre basando en una conversación de autenticidad, ir armando la biografía, y yo por lo general dejo bastante trabajo para la casa, pero desde una forma libre. O sea, es como esto que dices tú. Encuentro muy lindo lo que tú contaste recién, porque cuando una persona tiene una real disposición a conocerse y a cambiar, no necesita que le estén diciendo tanto, sino que de forma autónoma va a escuchar algo y, como dices tú, va a empezar a caer. Entonces yo les entrego pistas, por decirle así, herramientas, mira, léete esto, ve esto, y también mucha escritura, porque la escritura es un método terapéutico maravilloso para escuchar nuestros discursos engañados, para escucharnos, ¿sí? Y todo eso. Y al final vamos así hasta llegar, como te decía yo, a la máscara. Y cuando aparece la máscara, yo diría que la terapia se convierte más en coaching, porque ahí lo que empieza a entrar es una confrontación a la máscara. Entonces, como decir, ya tenemos claro esto, tenemos clara tu máscara, la estamos viendo, entonces, ¿qué es lo que quieres realmente? ¿Para dónde quieres ir? Y empezamos ya algo más como ponernos unas metas, ir viendo como con desafíos, ¿no? Pero enfrentando la máscara, porque la máscara siempre va a buscar volver a su zona de confort. Y ahí entra algo más como, más duro, lo vamos a poner así, ¿sí? Más Claro, duro, más intenso, claro, claro. pero igualmente amoroso. Y ya en esa altura, yo lo que veo, por lo menos, es que la gente ya entiende de qué se trata. Entonces es como que se hace muy bonita y muy profunda la conversación y la terapia en sí. Eso es como grandes rasgos. Y de ahí la gente, por lo general, cuando termina, a veces empieza a venir una vez al mes, una vez cada 3 meses. Hay gente que viene una vez al año, como a revisar, ¿no? Como a tener un espacio de orden nuevamente. Porque al final esto se trata de ordenarnos lo más profundo y posible. Si yo me ordeno y reconozco, conozco y reconozco mi historia real, puedo hacer que los demás comprendan que algo está pasando en mí sin tener que decirlo, Por supuesto. solamente porque reconozco eso. Sí. Ahora, al crear esa biografía, esa nueva biografía, o al menos yo no creo que sea acertado decir, no sé, dime tú, de mi nueva biografía, estoy es trayendo a mi presente mi historia, es así, no estoy creando una nueva, estoy trayendo mi historia a este presente. ¿Cómo puedo en esa historia que ya empecé a construir en terapia contigo, en esa historia, a poner elementos que me permitan mantenerla y que no se me convierta simplemente en una terapia de motivación, de un espacio de búsqueda y que permanezca en el tiempo? ¿Qué debo seguir haciendo? Yo creo que ahí entra uno de mis grandes desafíos en la terapia, que implica esto que decía de aprender a pensar a través de la verdad. Cuando una persona en la terapia logra entender el sentido terapéutico que se está generando, como decía antes, no hay vuelta atrás. Entonces ya la forma en cómo va a ver el resto, cuando va a captar rápidamente cuando alguien está diciendo algo que no es real, va a poder comprender la vida desde una mirada distinta. Y cuando esto ocurre, es difícil volver atrás. O sea, se puede dar, como decía yo, por la adicción al victimismo y al sufrimiento,
pero lo que a mí me suele suceder es que se genera un cambio en la forma de pensar y eso es lo más, para mí, es lo más gratificante al final, ¿sí? Que la persona aprenda a pensar en búsqueda de la verdad y de un orden, con una coherencia distinta. Eso me Renco. parece. Eso es hermoso, porque es darse la posibilidad de reconocer que eso ya hay menos dolor, menos sufrimiento y salirse del escenario más deplorable que tiene un ser humano que la víctima es, Exacto, por decirlo de alguna manera. exacto. Maite, ¿cómo se trabaja si las personas no desean cooperar contando cierta información? Claro, 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 porque es que cuando destapo la caja de Pandora aparecen cositas que mejor dejémoslas ahí. ¿Cómo se hace? Sí, bueno, a mí me han pasado distintas situaciones, ¿ah? Pero yo creo que ahí hay que confrontar. Confrontar para qué se está ahí entonces, ¿sí? Porque en el fondo o nos desnudamos o no nos desnudamos. Y también a veces hay situaciones que son dolorosas, la vamos a poner así, o vergonzosas. Tampoco se trata de sacarla y refregársela en la cara, ¿no? No, no, no. Pero es como entender que cuando, lo que decía, cuando hay una disposición a conocerse y a cambiar, estas cosas por lo general no pasan. Cuando tú tienes una persona en terapia que está por curiosidad, que está porque quiere sentir que algo hace o decirle al resto, viste que estoy haciendo algo, pero en realidad no tiene No, la actitud de cambio, yo creo que a uno como terapeuta le compete mostrarlo y si es necesario también soltar la terapia, porque no tiene ningún sentido. es dar el feedback que el otro lo que escuche y Exacto, decirle, mira, no exacto, pierdas tu tiempo, no me hagas perder tu tiempo, pero no vamos para ningún lado. exacto. Eh, Es confrontación, Mm, hay que hacerlo. Quizás sí, eso es lo que necesita esa persona. de hecho, muchas veces. De hecho, Mm, claro, de hecho lo que necesita es que alguien le diga por primera vez, vete de mi sala, aquí no puedes estar. No, sí, no quieres jugar, hay que sí. hacerlo. De hecho, yo, por ejemplo, yo me he formado en muchos tipos de terapia, manejo varias herramientas, y algo que me llamó mucho la atención, ponte tú en constelaciones familiares con Hellinger, en un encuentro de coaching que viví acá en Chile con los mentores que habían, en la misma Laura Goodman como profesional, que hay una dureza a veces, una dureza que también veo en Enrique Corbera, en la bioneuroemoción, hay Wow, una dureza que quien está afuera dice, oye, pero ¿por qué son tan duros a veces con la gente? Pero a claro, veces es necesario, total, porque es la total, única forma de ponerles un stop y de que se den cuenta también. Y esa es una total. habilidad que uno tiene que aprender a desarrollar amorosamente, lo vamos a poner así. Sí, 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 amorosamente, pero en los entrenamientos que yo he dictado, hay veces donde me he puesto en un punto de decirle, mira, Sí, a la calle porque este es nuestro espacio, estás contaminando un ambiente, no estás trabajando tú, ¿y qué haces aquí? Es confrontación, desde el amor, pero sí. confrontación. Claro, es una confrontación y es necesaria Así. muchas veces. Y lo más curioso, no sé si te ha pasado, que después de esa confrontación salen de la sala 5 minutos, toman un poco de aire y regresan confrontados diciendo, mira, voy a trabajar. A mí me ha pasado, no sé si a ti, que han vuelto después de terapia, a terapia. Es que es un quiebre y vuelven la mayoría de las Total. veces y ya la actitud es otra. O sea, es que es un quiebre y todo quiebre contenido es un regalo maravilloso. Es un regalo fenomenal para Mm, el proceso mismo de esa persona. eso mismo. Para el proceso mismo de esa persona. Muy bien, Exacto. varias preguntas de las que tengo que me hicieron en el WhatsApp y en el Instagram personal es, cuando yo comienzo a trabajar en mi propia historia y tengo pareja, ¿cómo puedo yo hacer que mi historia no afecte mi relación? Porque puede ser que yo esté, me explicaban ahí, puede ser que yo esté en una relación de pareja fingiendo una historia y cuando ya empiezo a trabajar en la mía real, pueden haber ciertos conflictos. Eso puede pasar, obvio que puede pasar. ¿Cómo manejamos eso, Maite? Es que va a pasar, para bien o para mal, va a pasar. O sea, movemos una pieza y se mueve todo, ¿sí? Por favor. Y a mí siempre me ha pasado, que esto siempre lo comento también, que las parejas de las mujeres, que a mí me vienen a ver mucho más mujeres que hombres, Sí, muchas veces me odian. Y yo a veces veo cuando vienen a buscar a las mujeres, cómo me miran.
o comentarios que después ellas mismas me hacen, es que desde Total. que vas donde ella te lavó el cerebro, ¿sí? Y después esas parejas llegan a terapia, Ah, claro, ¿sí? claro. Eso me ha pasado muchas veces. Quizás Entonces, porque la otra puso límites, quizás. es porque Quizás. empiezan a ver lo que pasa. Entonces, al Claro. final yo siento que si uno se va a meter a cualquier proceso terapéutico con el real deseo de transformarse, hay que entender que todo se va a mover, todo, ¿sí? Todo. Y entender que se va a mover siempre para bien, aunque en inicio sintamos que no es así. Aunque al inicio sientas que las cosas no están fluyendo, se va a mover para tu propio beneficio, porque vas Siempre. a reencontrarte con esa historia. Hoy estamos hablando para todos los que nos ven con Maite Flores Calvo. Ella estás en Santiago, ¿verdad? Sí. Está en Chile. Y estamos hablando de un tema mágico que se los voy a compartir aquí en los comentarios, que se llama la terapia biográfica con Maite. Pueden al final, les voy a compartir para que vayan al Instagram, separen un espacio con Maite, créanme que es la locura. Gracias. Maite, yo puedo, después de reconocer toda mi historia, construir una historia y traerla a mi presente, amarla, abrazarla, reconocerla como mía y no con la que voy a fingir, puedo con esa historia empezar a moldear la historia de mis hijos. Es una herramienta que me va a permitir entender también qué historia están creando mis hijos, o yo definitivamente debo como padre, esto ya es una pregunta de papás, ¿cómo puedo yo empezar a moldear que mis hijos, eso es un trabajo de antroposofía, pero ¿cómo puedo hacer yo para que mis hijos vayan creando su propia historia y que no Ujú. repitan este patrón que nosotros los padres estábamos repitiendo? Es un proceso. Es una tremenda pregunta porque primero la primera infancia, digamos hasta los 20, vámonos un poquito antes, hasta los 14 años, digamos, el niño va a depender mucho de lo que pase en casa, ¿sí? Son esponjitas, absorben todo. Por lo tanto, lo primero que a mí me surge es como entender que cuando yo puedo ponerle palabras, lo que te decía antes, al niño de lo que él está viviendo, sin mi interpretación, sino que lo que yo veo que a él le pasa, eso ya le ayuda a él a tener un desarrollo maravilloso después en su vida, ¿sí? Ponerle palabras a su experiencia. Y para yo poder ponerle palabras a su experiencia, tengo que conocer sus necesidades y en el fondo entender lo que es la infancia. Y para eso yo creo que se requiere, y por eso también hago todo esto en vivo y todo, educación. Hay que educarse, hay que comprender de qué se trata la infancia, desde la mirada, no sé, antroposófica, desde la mirada de Laura Goodman, que al final todas apuntan un poco a lo mismo. Entender que el niño en la primera etapa no es un ser pensante en su totalidad, por lo tanto no le podemos hablar desde el intelecto, por ejemplo. Cuando yo le tomo el peso a lo que está viviendo mi hijo en su proceso de vida y yo me he trabajado, puedo entonces acompañar su proceso entregándole aquello que él necesita. Y si no se lo puedo entregar, le puedo poner palabras, lo que te decía antes. Claro. Eso ya es demasiado importante. No sé si me explico y respondo Claro, a tu pregunta. claro, porque como no podemos meternos directamente en lo que él está viviendo, que es su propia experiencia de vida, lo, lo que sí podemos hacer, Maite, nosotros es ser conscientes de que no solo es una responsabilidad de educación y alimentaria, No. es una responsabilidad inmensamente emocional, Ujú, emocional. Y ujú. hablamos de septenios, 7, 14, 21, ¿verdad? Que Sí, son los tres primeros septenios súper claves. súper clave. Y ahí viene una pregunta con esos septenios, que ya después me das un espacio para que hablemos de antroposofía, que es hermoso también. Sí. De esos tres septenios, ¿cuál es el más clave para construir un, no quiero poner la palabra, pero es un adulto emocionalmente estable o al menos emocionalmente consciente? De esos tres primeros septenios, ¿cuál es el que más hay que trabajar? El primero. 7 años, Los primeros 7 años, de porque 0 a 7. lo que pasa en los primeros 7 años es que el cuerpo físico se está formando. Los primeros 3 septenios es formación del cuerpo físico. A los 21 años encarna el yo, lo vamos a poner así desde la antroposofía, que me hace mucho sentido por lo demás. Entonces, cuando el niño está conformando su cuerpo físico, necesita elementos como el calor, como el ritmo, ¿sí?
que hagan que su energía vital, que está bajando, que está entrando para desarrollar este cuerpo con sus órganos propios, con toda su fuerza propia, no se disperse. Entonces, cuidar la primera infancia, ayudar a que se forme un cuerpo sano, completo, un cuerpo sano, lo vamos a poner así, ¿sí? Sí, Si eso sí, no ocurre, el alma después o el yo le cuesta más encarnar en el cuerpo. Si tenemos un cuerpo débil, el yo también va a ser débil, el alma va a ser débil, el espíritu va a estar débil, porque es el instrumento nuestro, es el cuerpo y tiene que estar bien formado. Un ejemplo más concreto de esto, si yo a mi hijo, que tiene, tú miras al bebé, tiene así una cabeza como que estuviera lleno de energía esa cabeza, y durante el primer septenio esta energía va bajando, bajando, bajando y va conformando el cuerpo, ¿no? Entonces, si yo a mi hijo chiquitito que está en un proceso de desarrollo corporal, le pongo el celular, le pongo la tele, lo intelectualizo, lo llevo a la cabeza, toda esa energía que está acá, que tiene que bajar al cuerpo, se dispersa y tenemos un cuerpo más débil. Y donde se ve mucho cuando el ciclo de la formación del cuerpo va tomando otro tinte es con la aparición de los primeros dientes definitivos. Ahí hay un proceso que ya se termina y entonces empieza otra etapa. Por eso, la primera etapa, los primeros 7 años de vida que culminan por lo general con la caída de los dientes de leche, que ahora vemos que los niños están sacando los dientes mucho antes, muy claro, claro, jovencito, claro. eso habla de un trabajo mental, de una pérdida de esa energía que debería en primera esencia estar destinada al organismo. Por lo tanto, un cuerpo fuerte, un cuerpo bien formado, es un cuerpo que va a poder encarnar un yo y un alma, como dices tú, potente, ya Potente, presente. esa era la expresión. Un adulto potente, consciente, emocionalmente vulnerable y sí, sensible, sin embargo, con entender que está viendo una vida en una emocionalidad que le va a permitir algo sin dolor, porque tener adultos con dolor basta ya. Ujú, Fuimos toda esta generación de adultos con sufrimientos y dolor y víctimas. ujú. Maite, qué interesante todo esto. Qué importante compartir este contenido para todos aquellos que queremos involucrarnos con nuestra propia historia. Sí, gracias. Porque al reconocer esta historia me permite saber retomar lo que fui realmente en mi infancia y ponerlo hoy. Volver Ujú. a pintar, volver a reír, volver a jugar, todo eso que era natural, genuino, y que el adultez lo volvimos normal, desastrosamente normal. Ujú. ¿Dónde te pueden conseguir? Esas terapias las das por Zoom, te pueden buscar, pueden ir contigo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, sí, por Zoom y presencial. Yo atiendo acá en Santiago, en La Reina, en la comuna de La Reina. Y por Zoom también tengo horarios disponibles directamente en mi sitio web. Si alguien tiene preguntas, que me lo haga por interno. Yo siempre trato de estar, yo creo que al igual que tú, Willy, siempre trato de estar disponible porque entiendo que a veces hay muchas preguntas que impiden el tirarse a la piscina, como se dice por ahí. Entonces, yo prefiero estar disponible, responder preguntas, responder las inquietudes y hacer estos en vivo y todo esto justamente para facilitar esa comprensión. Pero a mí me encuentran a través de mi sitio web, que es maiteflores.com, o a través de mi Instagram, y las terapias se toman directamente ahí. Ahí está todo también descrito, de qué se tratan las terapias, todo. Y eso, eso. Háblanos, yo tengo una inquietud ya de todo lo que vi de ti, que es impresionante. Es la escuela de formación o lo que estás creando. Ujú. ¿Qué es lo que estás creando que vas a llevar muchísimo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que va a permitir más información, más contenido, más expansión de conciencia. Mira, mi escuela está centrada, se llama Raíz Universal, está partiendo, ¿sí? Me costó igual dar este paso porque siento que es un compromiso grande y el foco principal para mí es que la gente aprenda, como te decía antes, a desarmar el discurso engañado en su historia, en los demás, porque si yo soy una terapeuta
y puedo ya después tener el ojo para ver el discurso engañado con facilidad, se me va a hacer más fácil ayudar al resto, ¿sí? Como madre, como pareja, como todo, se nos hace más fácil si desarmamos el discurso engañado. Y en estos tiempos es muy importante aprender a desarmar el discurso engañado para entender lo que pasa también a nivel mundial. Entonces, para mí mi propósito principal es entregar una metodología que es la que he creado en el fondo, que voy de a poquito, donde incorporo todo lo que he aprendido en este tiempo, todas esas cosas, no sé, pues yo estudié constelaciones familiares, saqué de aquí algo que me gustó, esto no me hacía sentido, y fui armando, armando. Y todo eso es lo que yo entrego en cada uno de mis cursos, de talleres, de círculos que estoy haciendo ahora, círculos terapéuticos, para que la gente aprenda a dominar esto, porque es aprender a pensar en el fondo, en búsqueda de la verdad. Y siento que eso es clave. Eh, eh, Acabas de decir una cosa y me hace una pregunta en WhatsApp. No la ponen aquí en vivo. ¿Cómo detecto en mí que tengo un discurso engañado? Fíjate, Willy, pregúntale a Maite, ¿cómo detecto en mí que mi discurso es autoengañado o que yo mismo me autosaboteo? Si es mi reflejo del ego, ¿cómo yo mismo me descubro? Qué buena pregunta. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio, viendo qué me pasa en la vida, ¿no? Si tengo situaciones que se me repiten, si, ¿no? Desde que si la gente me cree o no me cree, de que cuando digo lo que digo, ¿qué siento cuando digo lo que digo? ¿Me siento satisfecho? ¿Me siento incómodo? ¿Me siento incómoda? Desde eso hasta de verdad hacer el trabajo, como decías tú, de sentarse, plantearse las preguntas. ¿Es cierto lo que acabo de decir? ¿Tendrá algún tinte emocional? ¿Será que estoy alterando las cosas? Pero yo creo que yo creo que todos sabemos eh, cuando cuando estamos contando un cuento distinto al que nos pasa por lo menos. Total, total. Y a esa persona que me pregunta siempre le he dicho, eso se llama, en lo que nosotros manejamos, agenda oculta. Ahí es agenda oculta, Maite. Y es Ujú. ahí. Así que detecta tú qué agenda oculta estás teniendo para poder lograr un negocio, qué discurso estás haciendo, para poder que te nombren miembro, para poder que la sociedad te permita, para que el grupo de amigos te invite. Tenemos ese discurso y ese discurso trae sufrimiento, porque Exacto, sostenerlo necesita mucha energía. exacto, exacto. Y se nos Ya cuando escapa además, se nos escapa de repente. ¿Sí? En sí, comentarios, el cuerpo habla solo, el cuerpo el habla cuerpo solito, habla, entonces al final hay muchas formas de detectarlo, pero yo creo que lo primero es estar disponible a hacerlo. total, total. Maite, solo me resta agradecerte. Qué conversación tan sana, tan saludable. Espero que te hayas sentido cómoda y de antemano gracias por tu espacio. Bueno, yo te agradezco también enormemente. Creo que este es un live muy nutritivo para mí, porque me ayudaste también a ordenar ideas. Así que súper buenas preguntas, súper ordenado, porque como uno hace live también entiende las dinámicas de los otros. Y me encantó tu forma, súper ordenada, súper ahí. Así que agradecidísima de verdad de este espacio. Y gracias también a toda la gente que estuvo de tu lado y de mi lado, lo voy a poner así. Y nada, esperando que podamos en un futuro hacer otro live. Muchas gracias a ti. Claro que sí, la expansión de conciencia está, hoy el mundo lo permite, hoy podemos hablar de holística, hoy podemos hablar de coaching, hoy podemos hablar de mil cosas, de terapias que estaban no en ocultas porque las querían tener así, pero hoy, gracias al universo, a lo que sea, hoy podemos tener una conversación de este tipo y trabajar en ello. Hoy podemos hablar de constelaciones, hoy podemos hablar de gestal, que quizás antes sí estaban, pero no dejaban hablar. Exacto, exacto. Antes no. Siempre estuvieron ahí, Ujú, siempre, ujú. pero no se podía. Hoy sí. Así es, Y así así que es. para eso están estos espacios. Y a toda la gente de mi comunidad y de la tuya, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Por favor, insisto, tomen esto y compártanlo. Envíenselo a alguien. Alguien lo va a escuchar y créanme, no son los likes, no son los followers. Un like de estos puede salvar una vida, porque la información llega a quien le tiene que llegar. Es Exacto. así, Maite, ¿verdad? Así es, así es.
Así funciona. Así Maite, funciona. que el universo te arrope con mucha luz. Muchas Igualmente, gracias muchísimas gracias a ti. por todo este espacio y a todos los que estuvieron aquí. Nos vemos en 8 días con otro tema genial de expansión de conciencia y entender esta naturaleza, esta realidad, que no es lo que te han contado. Tal cual. Chao, Un querido. abrazote, namaste para ti. Un beso. Buenas noches. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo, nos vemos Chao, en chao. 8 días. Maite, a la próxima. A la próxima. Chao, Un chao. beso. Chao.